toma la retórica para suavizar conceptos. No digamos negros, sino afroamericanos. No digamos pobres, sino personas de escasos recursos. Con tantas causas sociales, en la actualidad, una más ridícula que la otra, bases del pasado, pero a conveniencia y con meras contradicciones colosales. Yo creo que si algo caracteriza a la actual generación es un desencuentro total y completo respecto de la realidad. Nuestra existencia, digamos, social está partida en un mundo online y en un mundo offline. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar aquí conectado con ustedes en esta serie que hemos iniciado la semana pasada, del cristal a la roca, volviendo a la esencia. Hoy quiero compartir un tema maravilloso con ustedes y es el tema generación de cristal. ¿En qué se fundamenta esta generación de cristal? Bueno, se llama así porque, como lo explicaba la semana pasada Juan David, es una generación muy sensible. Está muy basada en los sentimientos y no en los hechos. Hoy sucede un fenómeno que hace mucho tiempo no sucedía y es un fenómeno de influenciadores o influencers. Son personas que a través de videos de entretenimiento o personas que crean contenido para las redes sociales se han vuelto muy famosos y tienen muchos seguidores o muchos likes en sus páginas personales. Esto no es ningún problema o ningún inconveniente. El problema es el culto exacerbado que se le da a estas personas como si fueran ídolos, y todo lo que dicen o lo que comparten se convierte en una verdad absoluta y no hay ningún tipo de juzgamiento ante lo que ellos están compartiendo. Obviamente ya muchos empresarios y muchas personas que con mala fe se han dado cuenta de esto, entonces para temas trascendentales de la sociedad utilizan a estos influenciadores o a estas personas que comparten contenido digital con millones de seguidores para impulsar sus propios intereses. Un ejemplo claro de esto fue hace algún tiempo una influenciadora llamada Miley Cyrus. Es una persona que inició con un programa de televisión cuando era muy niña y se volvió muy famosa y ahora tiene millones de seguidores, y compartió una imagen que en este momento está saliendo en pantalla en su cuenta personal de Instagram, donde estaba mordiendo una torta y esa torta tenía un mensaje que decía "Abortion is healthcare", es decir, el aborto es cuidado para la salud. Obviamente tiene más de casi 5 millones de me gustas y tiene millones de comentarios en esta publicación. Pero como hace tiempo leí en un libro, decía: cuando vas a comprar un periódico, asegúrate de saber quién paga la tinta. Es decir, cuando veas una publicación como esta, asegúrate de saber qué financiación hay detrás. Porque pareciera ser una foto muy orgánica, una foto muy casual, pero realmente no lo es. Está bien programada. De hecho, allí está señalado quién es el que paga, y de hecho ella misma lo dice. Ella dice muy puntualmente: una colaboración especial con Planned Parenthood. Yo sé que muchos de ustedes no saben quién es Planned Parenthood, pero Planned Parenthood es la clínica de abortos más grande del mundo. Para que usted se haga una idea, McDonald's, el lugar donde muchos de nosotros hemos ido a comer hamburguesa o hemos ido a comer algún tipo de comida rápida que sabemos que es una multinacional, tiene 39,000 puntos de venta en el mundo entero. 39,000 puntos de venta. Planned Parenthood tiene 46,000 puntos de venta o clínicas de aborto.
Obviamente, cuando usted lee ese enunciado que tiene casi 5 millones de personas, millones de comentarios de una persona influenciadora como esta, diciendo que el aborto es cuidado para la salud, entonces eso quiere decir que el embarazo es una enfermedad. Obviamente, muchos aceleradamente van comentando, ay sí, y tú todo lo que dices es cierto, y si mucha gente que está aquí dando me gusta y compartiendo y comentando, es porque esto tiene que ser cierto. Y ese es el mensaje encriptado que quieren meter a través de esta publicación. Pero ya sabemos quién es el que está pagando esa tinta. Es como si McDonald's hoy saliera diciendo, con Miley Cyrus mordiendo una hamburguesa, diciendo, comer hamburguesa es cuidar tu salud. Venga, todos sabemos que la hamburguesa es muy rica, pero definitivamente comer hamburguesa, y si tú tuvieras una dieta a base de hamburguesa, pues no estarías cuidando tu salud, a no ser de que sea una hamburguesa vegetariana. Pero tenemos que ver quién está pagando la tinta. Como muy bien C.S. Lewis dijo, la ignorancia también puede vestirse a la moda, ser famosa y propagarse con elocuencia. Maravillosa frase. Hoy en día podemos identificar claramente 2 falacias. La primera falacia es miente, 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 que al final algo va a quedar. Algo va a quedar como una verdad. Hoy vemos a tantos millones de personas reaccionando ante esa publicación y van a pensar, no, es que el aborto es cuidado para la salud. Pero el aborto no es cuidado para la salud. Y la otra es, si la mayoría piensa algo, ese algo debe ser cierto. Entonces, porque mucha gente y porque las multitudes estén aclamando algo, ese algo no necesariamente es cierto. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas 2 falacias. Escuchamos hoy muchas mentiras apoyadas por multitudes y muchos piensan que estas mentiras son verdad y que si las multitudes las aprueban, entonces es porque esto es verdad. Y esto no es así. Podríamos pensar que lo que está aclamando esta generación, entonces es tal y como lo dicen. Pero la realidad es que esta generación está basada en los sentimientos. Entonces, lo que tú sientas ser, eso eres. Y esa es otra falacia. ¿Por qué? Porque para estos días un hombre por ahí se levantó y dijo que él sentía que era un perro y que él es un hombre perro. Y de hecho él es un perro. Y sale vestido como perro y él ladra y tiene una vida de perro. Pero seamos honestos. Si este hombre se siente un perro, ¿es un perro? O otro, que dijo que primero él se sentía mujer, pero ya luego no se sentía mujer, se sentía que él era una yegua, que era un caballo. Entonces, este hombre que se siente yegua, que primero se sintió mujer y luego se sintió yegua, ¿era mujer? ¿Y luego es yegua? No. Y por último, un hombre de 56 años, que ya tenía esposa, hijos, todo, y dijo que no, que él no era un hombre de 56 años, que él era una niña de 6 años. Este hombre puede sentirse todo lo niña que quiera, pero él sí o sí tiene que irse a hacer el examen de la próstata el año que viene, si sigue vivo. Entonces, los sentimientos no son una verdad. Y puede que las multitudes estén gritando que ese hombre es perro, que ese hombre es mujer y luego fue yegua o caballo, y que este hombre de 56 años que tuvo familia e hijos, ahora es una niña de 6 años. Y puede que las multitudes digan que eso es así, pero hay una verdad, y es que a los hechos no les importan tus sentimientos. Hechos son hechos, y punto. A esta generación de cristal, a muchos, eso les ofende, pero tienen que saber que a los hechos no le importan tus sentimientos. Ahora, ¿no creen que tantos mensajes confusos buscan alejarnos y distraernos del verdadero mensaje, del mensaje que de verdad importa? Hoy hay muchísimos jóvenes, adolescentes y algunos ya adultos que están confundidísimos por todo esto que está pasando. De hecho, si usted quiere, busque esas historias que yo le acabo de mostrar y se va a dar cuenta que yo no le estoy hablando mentiras. Esto es una realidad. Esto está pasando hoy. Pero buscan es distraernos de algo que
está encriptado allí, de un mensaje que es verdaderamente importante y que por escuchar todo esto se está silenciando. Podríamos pensar que es la primera vez que sucede esto en la historia de la humanidad. ¿Piensas que es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad? Pues déjame decirte que esto no es así. Hace muchísimos años sucedió también, donde los sentimientos prevalecieron por encima de los hechos y donde querían hacer que los sentimientos no fueran hechos reales. Y recuerden, a los hechos no le importan tus sentimientos. Hace muchos años hubo un hombre de Dios, un profeta llamado Jeremías. Jeremías era un hombre al que se le había dado una tarea muy difícil y era hablar de los hechos en medio de una generación de multitudes de personas que eran mucho más poderosas, mucho más numerosas, valga la redundancia, y que tenían mucha más influencia que él en su generación. Y estaban gritando un mensaje totalmente contrario al mensaje que Dios le estaba diciendo a él que dijera. Jeremías tenía la difícil tarea de decir la verdad, la palabra que era directamente de Dios, en medio de una generación de cristal. Acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 15 al 19, la PDT o Palabra de Dios para Todos. Esa es la versión que vamos a leer hoy. Y dice así el versículo 15. Señor, tú sabes lo que está pasando. Acuérdate de mí y protégeme. Toma venganza de los que me persiguen. No tengas tanta paciencia con ellos y acéptame. Comprende que por ti tengo que soportar insultos. Cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. No me he sentado a celebrar con los que andan en fiestas, ni me he sentado solitario, porque te pertenezco. Es que tú me llenaste de indignación contra ellos. ¿Por qué no acaba mi dolor? ¿Por qué es tan grave e incurable mi herida y se niega a sanar? ¿Serás como un espejismo para mí? ¿Como una fuente en donde no se encuentra agua? Y miren lo que le contesta el Señor. Entonces le dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Contundente la respuesta de Dios. ¿Cuáles eran las bobadas que estaba hablando Jeremías? ¿Y cuál era el mensaje que no estaba anunciando? A Jeremías estaba viviendo en una situación donde el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaban adorando a otros dioses, estaban cometiendo una idolatría tremenda. Estaban practicando el aborto, no de la misma forma en la que la practican hoy, pero para obtener bienes y para obtener bendiciones de un dios pagano llamado Moloch. Entonces ellos cogían a sus bebés y los mataban, sacrificándolos en el fuego para tener bendiciones financieras y prosperidad. Un mensaje muy similar al que hoy están haciendo con el aborto. Las mujeres matan sus bebés y los padres aprueban esto para no dañar su proyecto de vida, con tal de tener bendiciones y tener una vida más próspera. Eso también lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Y estaban cometiendo toda clase de inmoralidades sexuales, políticas, todas las inmoralidades las estaban cometiendo. Muy similar a lo que está sucediendo hoy. También en ese momento vino el mensaje de Dios a Jeremías, donde le decía: viene juicio para este pueblo. Va a venir una nación del norte llamada Babilonia y los va a derrotar a todos y va a quemar por completo todo Jerusalén, todo Israel. Y empieza Jeremías a decir ese mensaje, pero él era el único que lo decía. De resto, los demás profetas, los demás influenciadores de la época decían: eso es mentira. Vienen momentos de paz y seguridad, momentos de paz y confianza.
momentos de paz y prosperidad. Y Jeremías decía, eso es mentira. Dios me está diciendo a mí que viene un juicio de parte de Él, que todos van a fallecer y que muchas personas en este momento que están disfrutando de las mieles, de las bendiciones que vienen de parte de Dios, van a sufrir las consecuencias por haberse apartado de Él y por estar haciendo lo que su carne y lo que su espíritu malévolo les dicta hacer. Ellos mentían y esas mentiras empezaron a convertirse en verdad. De hecho, una vez le preguntó el rey a Jeremías, Jeremías, ¿qué dices tú? Y Jeremías se presentó con un yugo delante de él y le dice, así rey, va a quedar la nación de Israel, con un yugo, así como si fueran esclavos, y se los van a llevar cautivos a Babilonia. Y llegó otro y rompió ese yugo y dijo, yo profetizo bendición, a mí Dios me dice que eso es bendición. Obviamente Dios no le estaba diciendo eso. Y le dice Jeremías, se voltea y le dice a ese hombre, a ese profeta falso, eso era un falso profeta, y le dice, tú acabas de romper un yugo de madera, pero el yugo que viene es un yugo de hierro, y a ti el próximo año vas a estar muerto. Efectivamente, tal como dijo Jeremías, ese profeta murió. Y todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Vino a Babilonia, capturó, mató a todo el mundo, quemó totalmente la ciudad. Algunos de los hombres de Dios que todavía quedaban allí en Israel fueron llevados presos a Babilonia. Entre esos, Daniel, el profeta, que tiene un libro en la Biblia que se llama Daniel. Todo lo que Jeremías dijo era cierto. El mensaje relevante era la advertencia de juicio que venía de parte de Dios para ese pueblo inmoral que se había apartado de Dios por completo. Jeremías se parece más a ti y a mí de lo que tú crees. Él sufría persecución por hablar la verdad, por hablar el mensaje del Señor. Él devoraba la palabra de Dios y esta palabra era su felicidad. Él no andaba de fiesta. Él prefería estar solo porque el Señor era su compañía y él era un escogido de Dios y tenía una vida con propósito, así como tú y yo la tenemos. A mí lo que me intriga es la respuesta que el Señor le da. Le dice, si cambias y regresas a mí, entonces tú hablarás por mí, tú serás mi profeta, dice otra versión. Entonces, ¿cómo así que si regresas? Jeremías estaba apartado. ¿Qué era lo que estaba hablando Jeremías que estaba alejado de Dios, que lo hacía alejar de Dios? Bueno, el Señor calificó las palabras de Jeremías como unas bobadas, palabras que no tenían valor. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Cuáles eran las bobadas? Bueno, Jeremías empezó a lamentarse al ver la degradación en la que estaba viviendo su pueblo. Empezó a lamentarse y a quejarse acerca del sufrimiento que él tenía que vivir por proclamar la verdad del Señor y el rechazo que las multitudes, todos los influencers del momento le estaban haciendo a él. Y luego siguió quejándose cuando empezó a ver las consecuencias, y él veía las consecuencias porque el Señor le mostraba en visiones qué era lo que iba a pasar y él no hacía sino quejarse, y entonces eso había hecho que él se apartara de Dios. Pero el Señor le contestó de una manera radical: si dejas de hablar bobadas y hablas el mensaje que realmente importa, no son ellos los que tienen que, no eres tú el que tiene que volverse a ellos, sino ellos los que tienen que volverse a ti. Lo importante no era su queja, lo importante era el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no era solamente un mensaje de juicio, sino también un mensaje de esperanza y de restauración. De hecho, los capítulos del libro de Jeremías, del 30 al 33, hablan puntualmente de la restauración que Dios iba a tener con su pueblo, con la misericordia. Después de ese juicio iba a venir también misericordia y restauración para ellos. Y Dios necesitaba que Jeremías fuera obediente y hablara la verdad. No tenía que mentir, no tenía que inventar, tenía que decir la verdad de lo que iba a suceder. Y efectivamente, como tú y yo sabemos, sucedió. Si dejas de hablar bobadas, ¿cuántas bobadas hoy en día como hijos de Dios? Personas que estamos viviendo una situación similar a Jeremías, estamos sufriendo a causa de quejarnos, de meternos en lo que la mayoría está hablando y la mayoría está opinando.
en ver que la gente miente y nosotros terminamos creyendo esas mentiras. Y luego vemos que las multitudes apoyan esa mentira y decimos, esa mentira es verdad. Y perdemos tiempo valioso de comunicar el mensaje más importante, el mensaje que realmente tiene valor, el mensaje que me cambió la vida a mí y que seguramente ya te cambió o te está cambiando también la vida a ti. Dios le dijo, son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Por eso, ¿qué es lo que quiero que aprendamos en este momento? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: desperdiciar tu tiempo hablando necedades hará que pierdas tu influencia y es uno de los pecados que más ofende a Dios. Al igual que Jeremías, tú también tienes un mensaje de parte de Dios que entregar a los que amas. Un mensaje que solamente tú les puedes decir, porque tú eres la única persona a los que tú amas, a los que te rodean, van a escuchar. Puede que tú digas, no, pastor, es que si usted viene y les habla, ellos lo van a escuchar a usted. No. Puede que usted diga, o yo te diría, es que ni siquiera si viene el mismo pastor Carlos aquí, nuestro pastor, y les habla a ellos, tus familiares van a entender, o la gente que te rodea, o la gente que tú amas va a entender. Ellos solamente te van a escuchar a ti, y tú eres el portador de ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a ser claros. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 2, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción. Como le llegan a la mujer que está encinta los dolores y no escapará. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, es decir, ustedes saben lo que está pasando, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. No caigas en el error de dejarte llevar por la presión social. Son ellos los que deben escuchar el mensaje de Dios que tú tienes para ellos, y no tú volverte a ellos y volverte una persona que replica y replica lo que las multitudes que están mintiendo están diciendo en este momento. Dios te hizo con una impronta especial, una forma única la cual nadie más puede expresar. Tú eres único en Dios, pero fuera de Él eres solamente uno más del montón. Hoy te invito a que tomes la decisión de volverte a Dios. Quizás también te está pasando lo mismo que Jeremías. Estás hablando un poco de mensajes, estás replicando lo que las multitudes están diciendo. Estás escuchando mentiras y ya estás creyendo que es verdad, pero hoy toma la decisión de volverte a Dios. Él, al igual que Jeremías, te restaurará y te hará una persona que hable de parte de Él a esta generación. ¿Tú quieres ser parte del montón o quieres marcar la diferencia en Dios? Por eso, ¿cuál es la tarea? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente. Toma la decisión de volverte a Dios, Él te restaurará y así marcarás la diferencia. ¿Qué tal si hacemos una oración? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por hablarnos tu palabra, Señor. La verdad, tu palabra es verdad, Señor. Guarda nuestro corazón de que la confusión, Señor, que los mensajes, que las multitudes, que las mentiras que se multiplican se hagan verdad en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer un filtro de lo que sabemos que no viene de parte tuya y que no nos distraigamos hablando necedades, bobadas, y que hablemos única y exclusivamente ese mensaje que tú tienes que decir a través de nosotros a los que nos rodean y que tanto amamos, Señor. Padre, úsanos, Señor, para hacer tu propósito, cumplir tu propósito y hacer tu voluntad en esta generación. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.